En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío, dulce corazón de María, sed la salvación mía. Santo Patriarca José, Ruega por nosotros ven Espíritu Santo. y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Parábolas del tesoro escondido y la perla preciosa del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 44 al 46. Vamos a comentar estas dos parábolas. Déjalo todo y lo encontrarás todo. Palabras cinceladas de Tomás de Kempis en el libro La imitación de Cristo, que resumen el contenido de las parábolas que acabamos de leer. Dios es un bien valor que vale más que cualquier otro valor. Jesús es el Dios de una exigencia, la exclusividad, la radicalidad en la entrega. Amor que para poseerlo no puede ser compartido. Tal debe ser nuestro aprecio por actualizar en nosotros el reino de Cristo. No podemos dudar en sacrificar todos los bienes y comodidades que poseemos. Jesús se apareció en Nazaret entre los hombres con la asombrosa pretensión de anunciar cuál era la última realidad de la historia y cómo hay que vivirla con radicalidad, cuál es el don y cuál la exigencia de Dios. Anunció e inició la cercanía del reino de Dios y exigió la conversión, la fe y la práctica del amor como modo de corresponder a ese reino. Y con ello radicalizó y llevó a plenitud
expectativas y exigencias del Antiguo Testamento, pero la exigencia más específicamente suya, la más indeducible, lógicamente, es la exigencia a su seguimiento. ¿Quién es el sabio según Jesús? Aquel que encontrándose con Dios deja de lado todo. Vendió todo según la parábola para comprar aquel campo y aquella perla preciosa. Esta parábola, la perla preciosa y el tesoro escondido simbolizan a Dios. Dios es la perla preciosa y Dios es el tesoro escondido y hallado. Ustedes imagínense, vamos un poco a graficarlo en imagen. Es preciosa la parábola. Antiguamente sucedía que abundaban mucho los campesinos y labradores de los campos. Era muy común. Había grandes terratenientes, contrataban jornaleros y personal que les cultivaban los campos. Hoy en día, con este avance de la tecnología, cada vez se van empleando menos obra humana y se va empleando más maquinaria industrial. En aquel tiempo era muy común los campesinos que labraban los campos. Como no había bancos, los terratenientes enterraban sus riquezas bajo tierra. Pero cuando se morían y nadie sabía dónde había enterrado aquellas riquezas, se morían y ahí dejaban aquellas riquezas olvidadas completamente, nadie sabía. Por eso, si un labrador en uno de aquellos afanes suyos, labrando la tierra, se encontraba con un tesoro, pues dice, aquí me he sacado la lotería, decía el labrador. ¿Y qué sucedió? Ustedes imaginen, hay que graficarlo para entenderlo, miren. Estaba con el asadón y de momento suena metal. Saca la tierra un poco más y de pronto ve un cofre, lo abre y lo ve lleno de riquezas. Lo cierra, mira para todos lados, parece que no hay nadie, lo tapa, lo entierra de vuelta, arranca una mala hierba de otro lado y la siembra ahí también para despistar más a los demás y se va a su casa. Era muy listo, se va a su casa. Y como no tenía dinero para comprar aquel campo, ¿qué hace? A todos los transeúntes de la calle les empieza a vender todo a bajo precio. Las sillas, las mesas, empieza a vender todos los muebles, las cacerolas, todo a bajo precio. Y la gente, los vecinos lo empiezan a ver y dicen, ¿qué le pasa? Está vendiendo todo, muebles, cuadros, todo, ¿qué le pasa a este? Y entonces cuando ven que vende hasta la misma casa, ¿y esta dónde va a vivir ahora? ¿A dónde se va? Que se queda sin nada. Y nadie sabe que va y vende todo y con el dinero que reunió compra un campo que no le hacía falta más que 2 metros cuadrados. No necesitaba más. 2 metros cuadrados, compra aquel terrenito, lo justo y necesario. Y la gente que lo veía dice, este está loco. ¿Cómo se desprendió de todo, se despojó de todo para irse a asegurarse 2 metros cuadrados? Y nadie sabía que allí había un tesoro. Aquel tesoro representaba a Dios. ¿Y qué significa lo que dice Kempis? Déjalo todo y lo encontrarás todo. Dime, cuando te mueras, ¿cuántos metros cuadrados vas a ocupar? 2 metros cuadrados. Lo que necesitas para ataúd, nada más. Y nada más ocupas aquí abajo, ¿no ves? Vamos, el Evangelio es hermoso y rico en belleza. Y yo empecinado de acumular bienes y bienes temporales, y no nos contentamos con tener una casa, 3, 2,
¿Para qué quieres más? Si una te basta, ¿para qué quieres más? Y Jesús ha dicho en el Evangelio que el que tenga 2 túnicas dé una al que no tiene, y el que tenga de comer dé al que no tiene, y el que tenga 2 pisos dé uno al que no tiene. Lo dice Jesús en el Evangelio. Pero no vivimos el Evangelio. Estamos amarrados a las cosas de la tierra y por seguirle a Él no somos capaces de desprendernos. No somos capaces de desprendernos. Y todo el mundo pensaba que estaba loco y era el más listo de todos. Era el más listo de todos. Y la enseñanza de la perla preciosa es la misma. Miren, un mercader, ustedes sabrán de esto más que yo, pero bueno, lo pregunté y me lo explicaron. Las joyas, no sé si son sobre todo las perlas, las miran los joyeros y según la cantidad de puntos que tengan, vale X menos o más. Cuantos más puntos tenga la perla, vale más. La es muy cotizada. Pues aquel hombre, en su búsqueda de perlas, se encontró con que la perla estaba en manos, a lo mejor, de un ignorante que no sabía cuánto valía, y él al mirarla, vio que era una joya de gran valor, se fue y vendió todas las joyas que él tenía, todas, para comprar aquella sola. ¿Qué saben qué significa esto? Que Dios es un bien valor que vale más que todos los otros valores. No porque lo demás no valga, sino porque hay que escoger lo mejor. Y Dios es siempre mayor. Dios es siempre mayor. Dios es siempre mayor. Siempre mayor. Todos los relatos del Evangelio narran al comienzo de su actividad pública de Cristo que llamó a varios de sus discípulos con autoridad, categóricamente, sin condiciones ni explicaciones. Veníos conmigo, sígueme. Ese modo de llamar no tiene paralelo y solo es comparable con la llamada que el mismo Dios hace. En esa llamada se trata de lo último, y por ello el seguidor de Jesús se ve confrontado desde el principio con lo absoluto de Dios. Y por ser Dios quien llama a través de Jesús, la respuesta correcta es la obediencia absoluta. Mira Jesús, yo tenía estos planes, yo tenía estos proyectos futuros, pero ¿ahora qué hago? Si Jesús me está pidiendo un seguimiento tan radical y absoluto, a Dios no se le puede decir no. No le puedes decir a Dios que no, porque te va a cobrar ese no. Te lo va a cobrar ese no. Te lo va a cobrar. La respuesta correcta es de obediencia absoluta. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Se levantó y lo siguió. Y esa inicial obediencia debe seguir historizándose a través de las renuncias radicales. El seguidor de Cristo debe estar dispuesto a ignorar o quebrantar obligaciones religiosas tradicionales, algunas de ellas tan sumamente graves como la de enterrar a los muertos. Sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos. Debe estar dispuesto a renunciar a la familia y hacienda, a vender lo que tiene y darlo a los pobres, a renunciar al matrimonio. El seguimiento exigido por Jesús significa una rendición sin condiciones, solo explicable por la absoluta novedad y radicalidad del reino de Dios, a cuya causa se sirve. Padre, pero es que yo quería casarme, pero cuando Dios llama,
Si Dios llama al corazón, también hay que renunciar a eso. Los apóstoles al principio estaban todos casados. Solamente San Juan era virgen. Y Dios les pidió la renuncia de la vida matrimonial. Padre, pero es que yo siento una tendencia. Tú tienes que decir, pues esa tendencia la tiene todo el mundo, la tendencia a la unión matrimonial, que Dios lo ha hecho así en el hombre y la mujer. Pero si Dios pide el sacrificio, hay que dárselo. Hay que dárselo. Algunos te dirán, claro, eso Padre habla para los que ya están solteros. Y nosotros los que ya estamos casados, ¿qué? Pues usted también, los casados, están llamados a seguir a Cristo Jesús. Porque Jesús en el Evangelio no hizo distinción entre solteros y casados. Él llamó a todos. Él invitó a todos los hombres a seguirle. Y si estás casado, síguele con tu cónyuge. Síguele con tu cónyuge. Y si ya estás viudo, pues ya no tienes amarras ninguna. Si estás viudo, pues no tienes amarras ninguna para seguir a Cristo. Y el hallazgo de Dios produce alegría y gozo. Es uno de los efectos del toque de Dios. Y en la alegría del encuentro, entrega generosa, darlo todo, renunciar a familia, patria, casa, profesión, juventud. Esta es la historia de tantos hombres que quemaron sus vidas en aras del amor-servicio. Los santos, son los santos que siguieron a Cristo. Que el encuentro con Dios convierta nuestra vida en un canto de agradecimiento a su inconmensurable grandeza. Vocación eterna a la que hemos sido llamados en Cristo y que debemos incoar aquí, siendo lo que seremos por toda la eternidad, alabanza de su gloria. Después de esta breve introducción, en que continuamos con la temática, después de haber visto las condiciones para seguir a Cristo Jesús, vamos ahora, juntamente con San Ignacio, a analizar los 5 momentos cumbres de la vida de Cristo. Una vez que he decidido colocar a Dios como principio y fundamento de mi vida, yo voy a orientar toda mi vida hacia Dios. Una vez que estoy dispuesto a raer el pecado de mi actuar y que creo que Dios me llama a seguirle con las condiciones que me exige, paso a examinar cómo vivió Jesús para imitarle y mejor seguirle. Y San Ignacio pone estas escenas sucesivas de la vida de Jesús para arrancarte la decisión de amar, seguir a Jesús, literal e incondicional. Quiere que vayas investigando, indagando en qué género de vida o estado te quiere Jesús, para que no sea un enamoramiento afectivo, sino efectivo, concreto. No basta con aceptar su doctrina de seguimiento, hay que vivirla en concreto. Hay que vivirla en concreto. Vamos pues a comentar los 5 momentos cumbres de la vida de Cristo. Te lo he puesto en esquema en la pizarra. Momentos cumbres, los más destacados, los más importantes de la vida de Jesús y que resumen toda su vida. El primer momento cumbre es la encarnación. ¿Cómo se sembró Dios en el mundo? ¿En un vientre fecundo? ¿En un vientre feliz? No. En un vientre virgen. Y esta es la primera lección. Si tú quieres amar, tienes que estar virgen de todo. Virgen de todo tienes que estar. Dios eligió y escogió un corazón desprendido de todo, afectivamente. ¿Y qué virtud destaca aquí de la encarnación el Hijo de Dios?
Jesús fue humilde, humilde. Él que era creador se hizo criatura. Él que era poderoso se hizo débil. Él que era omnipotente se hizo quebradizo. Qué humilde es el Hijo de Dios. Y no le bastó con bajar del cielo a la tierra, sino que una vez encarnado en Cristo Jesús, bajó más, porque se hizo gusano. Eso fue la crucifixión de Cristo. No parecía un hombre, sino un gusano. Y bajó más aún, porque se hizo Eucaristía. Qué humildad la del Hijo de Dios, ¿eh? Qué humildad. A veces nos cuesta a todos nosotros corregir nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestro amor propio, que nos ciega y nos impide ver nuestros propios defectos. A todos nos pasa, después uno cae en la cuenta de los defectos y dice, caramba, debí humillarme y no lo hice. Y había santos que eran muy sutiles en la práctica de la virtud. Uno cuando lee la vida de los santos dice, ¿a qué heroísmo de detalle llegaban los santos? Es impresionante. Estaba leyendo una vez en Santa Teresita del Niño Jesús de Lisieux, que una vez hizo una acción X y una hermana se la tuvo por falta. Se le imputó por falta. Y ella podía bien hablar con esa hermana para que viese que aquello no había sido una falta de ella. Pero le ofreció a Dios el sacrificio de pasar ante los demás como defectuoso. Eso supone un acto de humildad tremendo. Podía ella haber quedado bien ante su compañera religiosa, pero prefirió ofrecerle el sacrificio del Señor de que la otra la tuviese por defectuosa, aunque realmente no era así. Qué heroísmo de humildad el de Santa Teresita del Niño Jesús. Qué humildad. Seamos humildes. Humillémonos y sepamos volver a empezar. Los santos todos, te lo podría decir contando ejemplos de los Santa Bernadita Subirú, a que se le apareció la Virgen de Lourdes. Es impresionante su humildad. Un día le preguntaron, Bernadette, ¿no te da vanidad que se te haya aparecido la Virgen? Y la santita respondió, ¿qué se hace con una escoba? ¿Y qué tiene que ver la escoba con la pregunta que te he hecho? ¿Qué se hace con una escoba? Pues después que se barra se le coloca detrás de la puerta. Pues eso ha hecho la Virgen conmigo. Me usó lo necesario y después me colocó detrás de la puerta. Y tú no te dejas colocar detrás de la puerta. No te dejas colocar detrás de la puerta. Te exhibes. Eres florerito. Eres florerito. Eso eres. Llamar la atención. Florerito. Un día, cuando ella hizo su profesión de votos, Santa Bernadette, iban pasando frente al obispo que estaba aquí sentado en una silla y iba entregando una carta con los destinos a las religiosas, el día que hacían su profesión de votos. Usted va a tal sitio, usted va a tal país, usted a tal otro país, a tal destino. Y cuando le llegó el turno a Santa Bernadette, no había destino para ella. Y el obispo le pregunta a la superiora, ¿y para esta religiosa no va a haber destino? ¿Saben lo que dijo la religiosa? Estaban allí el obispo y la comunidad dijo, no, pues si es una buena para nada. Una buena para nada. Y entonces el obispo se vuelve a la santita y le pregunta, ¿y usted qué dice? Y la santita responde, mi superiora nunca se equivoca. Qué humilde, qué humilde. Si somos nosotros, vamos, tomo una banca de allí y si le puedo dar en la cabeza a la otra, la mando al hospital.
que viene a mí a humillarme en público, que me diga las cosas en privado si quiere, o que me corrija en privado, viene a corregirme públicamente. Qué humildad la de los santos, impresionante, impresionante. Y así todos los santos, todos los santos, así todos. Segundo momento cumbre de la vida de Cristo, el nacimiento. ¿Qué lección destacamos aquí? ¿Dónde nació el Hijo de Dios? A ver, ¿en un hotel de 6 estrellas? No, en una cueva, en un porche, donde se guarecían los animales, lo estricto para nacer. Allí nada de lujo y nada de comodidad. Nada de lujo. En Nazaret tenían todo, fíjense, aunque con austeridad. Y seguro que San José, que era carpintero, le tenía preparada la cuna al niño, Dios. Y Dios le dijo a José, fuera cuna, nada de cunas, nada de cunas. Y tuvo José que tomar al niño, a la Virgen, que estaba a punto de dar a luz, subirla a un borrico. Había 2 días de camino desde Nazaret hasta Jerusalén, o 3. Había unos 3 días de camino, y tener que subirla al borrico ante aquella orden del emperador César Augusto, decretando una orden de empadronamiento en la ciudad de origen, que era cabeza del hogar. Y José con María suben a Belén contentos, sin quejarse ni protestar. Este emperador, ¿cómo se le ocurre decretar ahora un decreto justo cuando la Virgen está a punto de dar a luz? No protestaban ni se quejaban San José y María. No se quejaban ni protestaban. No se quejaron ni protestaron por las incomodidades del viaje, ni del lugar donde Dios había dispuesto que naciese su Hijo. ¿Y qué ocurrió? Llegaron a Belén, estaba todo lleno, no había posada, pues estaba todo lleno, es lógico. Además la Virgen estaba a punto de dar a luz, José necesitaba privacidad, María para dar a luz, y prefirió ir a una cueva, a un porche donde había un asno, un buey, allí había unos olores y una de chinches y bichos allí. Y allí le llegó el momento a la Virgen de dar a luz, y así como el rayo de sol atraviesa el cristal sin romperlo ni mancharlo, nació el Hijo de Dios, y María lo envolvió en pobres pañales y lo recostó en un pesebre, cama dura, no colchón de plumas avestruz de Australia, porque dicen que son más blandas y que es como estar en la luna. No, nació en un pesebre. Ahí nació el Hijo de Dios. Cristo nació pobre, vivió pobre, no tenía ni siquiera dónde reclinar la cabeza, y murió más pobre, murió desnudo, sin nada. Tú viniste sin nada y no te llevas nada. Cuenta San Juan Bosco de una mujer rica que había estado en Arabia y se había comprado una alfombra hacía muy poquito tiempo. Y estaba muriéndose esta mujer y San Juan Bosco la fue a ver. ¿Y saben cuál era toda su preocupación a la hora de la muerte? Que no iba a poder gozar del tapete que se había comprado hacía 2 semanas atrás. Esa era toda su preocupación. Estamos ciegos, estamos hipnotizados por lo material. Riconesio, todo eso, a la hora de la muerte, ¿para qué te valdrá? ¿Para qué te valdrá? Y encima que se lo dejo a mis parientes para engendrar divisiones y peleas. Vamos, es tremendo, tremendo. Jesús vivió pobre, y el santo que simboliza la pobreza
San Francisco de Asís. Dama pobreza, andaba el pobre como un loco. ¿Y de quién te has enamorado? Y decía él, es bella, es hermosa. Y los compañeros le seguían la corriente. ¿Y quién es? Dama pobreza. Dama pobreza. Su padre, como veía que él seguía impertérrito en su querer seguir a Cristo, le dijo, mira, delante del obispo, si quieres ir a Cristo me tienes que despojarte de todo. Y el santo se quitó su vestimenta y se la dio a su padre y dijo, desde ahora ya no tengo más padre que el del cielo. Se acabó mi padre de la tierra. Y un poquito de dinero que le quedaba, que también su padre se lo reclamaba, todo lo dejó San Francisco de Asís. Se hizo pobre. Se enamoró de la pobreza de Cristo. Es feliz no el que más tiene, sino el que más da. El que más da. Ese es feliz. Tercer momento cumbre, la mayoría de edad, el niño perdido y hallado en el templo. Cuando Jesús cumplió 12 años, llegó otra orden de empadronamiento. José y María tuvieron que subir otra vez a Jerusalén a empadronarse, porque Belén queda más cerca de Jerusalén, y los niños cuando cumplían 12 años se consideraban mayores de edad. Cuando eran menores de edad tenían que ir con la mamá. Cuando eran mayores de edad podían estar con la mamá o el papá. Como había 3 días de camino de Jerusalén a Nazaret, después de haberse empadronado y vueltos de vuelta a la casa, iban en caravanas, las mujeres separadas de los hombres, porque sabían el gran atractivo que hay hombre-mujer, que Dios lo ha hecho así. A 45 centímetros de distancia le pasa el cordero como con el lobo, que ante la presencia del lobo se paraliza completamente. El atractivo hombre-mujer que Dios ha puesto en la naturaleza. Por eso iban separados, había bastante pudor. Después de un día de vuelta de camino, se encuentra María, empieza a buscar al niño Jesús. José, ¿dónde está Jesús? Y José le dice, pero María, si yo creía que estaba contigo. La pobre María se lleva las manos a la cabeza y empiezan a buscar al niño Dios en la caravana y no lo encuentran. Como el camino era peligroso, no viajan de noche. Estaban los caminos llenos de ladrones y salteadores, como le pasó al judío que les conté de la parábola del buen samaritano. Tienen que esperar al día siguiente, viajar de vuelta todo un día de camino, llegar de noche, y como había toque de queda, no podían salir a buscar al niño Dios. Al tercer día lo empiezan a buscar al amanecer. Le avisan algunos parientes y personas que lo han visto en el templo. María se dirige allí y Jesús estaba en medio de los doctores de la ley. María se acerca por detrás, le pone la mano en el hombro, Jesús se da media vuelta y le dice, 7 espadas de dolor fean. Hijo, ¿por qué así? Y con nosotros, tu padre y yo te buscábamos angustiados. 7 espadas de dolor, vean. Hijo, Jesús no era cualquier hijo, Jesús era el mejor hijo del mundo, el más obediente. Hijo, ¿por qué así, tan de repente, que no nos dijiste nada? Y con nosotros, José y María, los mejores padres del mundo, los más comprensivos, los más tiernos y amables. Y con nosotros, tu padre y yo, tu padre hace 3 noches que no pega un ojo, yo tampoco. Te buscábamos 3 días angustiados, porque no se le había perdido cualquier cosa a la Virgen María y a José, era el Verbo encarnado, y eso lo sabían ellos, el tesoro más tesoro. ¿Y Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a la Virgen María? Mujer, ¿no sabes
que yo debo estar ocupado en las cosas de mi Padre. Pero mira, Jesús, ¿por qué le contestas así a tu mamá? Cuando la llamó mujer, no es un nombre despectivo, mujer, como quien se desentiende, ¿no? Es un nombre enteramente bíblico y profético. Porque esa mujer es la mujer del Génesis. Y aquí una mujer que aplastará la cabeza de la serpiente, ha profetizado en el Génesis. Y esa mujer es la mujer del Apocalipsis. Apareció una mujer vestida de sol, coronada con 2 estrellas, la luna por pedestal. Y esa mujer es la mujer de la hora de la cruz. Mujer, he a tu hijo, hijo, y a tu madre. Por eso no fue un nombre, no fue algo despectivo hacia la Virgen, no. Era el nombre, la función de María. Reconocía Jesús en su madre a la mujer profetizada en las Escrituras. Mujer, no sabías que yo debía estar ocupado en las cosas de mi Padre. Jesús perdido para la familia humana y hallado para la familia divina. Virginidad. Cristo vivió la virginidad. Ahí lo tienen ustedes. Aplicado a nosotros, pues la castidad. La virginidad afectiva y la castidad real, tanto cuanto la pida el Señor a los que quieran vivir en castidad. Los solteros tienen que guardar castidad, los consagrados deben guardar castidad y los viudos deben guardar castidad, a menos que se case el soltero o se case el viudo de vuelta. Y los casados les es permitido lo lícito dentro del matrimonio, pero nada que se salga de la ley de Dios dentro del matrimonio, porque también se dan desórdenes. Se pueden dar desórdenes dentro del matrimonio por el uso indebido de la vida conyugal. Jesús se desprendió de su familia. Fuera mamitis, fuera papitis, fuera todos los sitis que nos apegan a los seres queridos. No es que los tengas que dejar de querer. Jesús no te dice que los dejes de querer. Jesús lo que te dice es que tienes que estar dispuesto a hacer el sacrificio. Si el Señor te pide seguirle, no puedes estar pendiente y colgado afectivamente de tu familia. No puedes. Un joven le dijo, Señor, yo te voy a seguir, pero déjame irme a despedirme de mi familia. Y Jesús le dijo, no. Todo el que pone la mano en el arado y mira para atrás, ni siquiera es apto para el reino de los cielos. No es apto para el reino de los cielos. No porque esté mal amar a la familia, hay que amarla, pero hay que amarla con corazón virgen, para vivir un amor más universal, no tanto el particular. El bautismo. ¿Qué lección me da aquí Jesús? La lección de la obediencia. Jesús no tenía pecado. Él no necesitaba bautizarse. El bautismo de Juan no era un bautismo que borrase el pecado, pero predisponía para el bautismo que traía Jesús. Pero como era voluntad del Padre que Jesús apareciese ante los hombres como pecador, se fue a bautizar, y cuando llegó ante San Juan Bautista le dice, Señor, ¿yo bautizarte a ti? No, tú bautízame a mí. Y entonces Jesús le dijo, Juan, es necesario cumplir con toda justicia. La palabra justicia equivale a voluntad de Dios. Conviene cumplir con toda voluntad de Dios, y si el Padre ha determinado que yo me bautice por ti, yo me bautizo por ti, Juan. Porque el Padre lo ha determinado, lo ha trazado, lo ha proyectado. Y yo lo único que digo es, amén. Obediencia, queridos hermanos. Obediencia. Obediencia, queridos hermanos. No hagan como aquel monje que decía, yo, para no perder el mito de la obediencia, me acabo obedeciendo a mí mismo. Así hacemos muchos. Que él, para no perder el mérito de la obediencia, decía que se acababa obedeciendo a sí mismo.
hacia su propia voluntad, su propio querer. Y decía San Juan Clímaco, creo que era San Juan Clímaco, decía que el que hace su propia voluntad no necesita de demonio que le tiente, él es su mismo demonio. Porque el demonio se perdió por no querer vivir sometido a Dios, no vivir sumiso a Dios, por eso se perdió el demonio. Y el hombre se apartó de Dios por la desobediencia. Y Cristo viene a salvarnos por el camino de la obediencia. Cristo fue el hombre con mayor personalidad, pero una personalidad dependiente, no autónoma, sino dependiente. Por eso todas estas políticas que promueven la autonomía, la rebeldía, ¡uy! ¡Qué veneno de liberalismo llevan en sí mismas engendrados y muchas veces antievangélicos! Porque en el fondo es la rebeldía la que llevan dentro. La rebeldía y la soberbia tremenda que llevan dentro. Obediencia. En la obediencia, mientras no me manden un pecado, a quien esa autoridad legítimamente constituida, yo tengo que obedecer. Pero si una autoridad legítimamente constituida y me manda un pecado, yo no tengo que obedecer. Ley de aborto, eso no hay que obedecerlo. Ley de unión de homosexuales, eso no hay que obedecer a esa ley. No tengo que obedecer a esas leyes. Ley de divorcio, pues tampoco. Son leyes injustas, inmorales y contra la ley natural. Pero en todo lo demás hay que obedecer. En lo que no sea contra la ley de Dios. Y quinto momento cumbre de la vida de Cristo, la pasión, resurrección. Miren, ¿qué significa esto? En la muerte, la vida. Viernes de pasión que culmina en domingo de resurrección. Para ser grande hay que hacerse pequeño primero. Esta es la pedagogía de Dios. Si tú quieres ser grande, comienza por hacerte pequeño. Jesús fue víctima. Aceptó la voluntad del Padre que le enviaba a la cruz, porque sabía que en ese aceptar la pasión culminaría en resurrección. Cristo lo sabía que culminaría en resurrección y se entregó a la voluntad del Padre completamente. Y fue un alma víctima. Acepta tu pasión. Tú también tienes tu pasión. Acéptala. Tu cruz. Llévala con amor y sé un alma víctima. Repara el pecado, tus pecados de la vida pasada. Expíalos, tus pecados de la vida pasada. Hay mucha gente que se convierte y dice, yo ya reparar y expiar mis pecados, ya tengo suficiente con lo que me ocurre diariamente. Eso es falso. ¿Por qué? Porque aunque eso sea verdad, pero es no haber valorado el peso del pecado en ti. El pecado no lo tienes que medir por lo que tú hayas hecho, no, lo tienes que medir por la dignidad del que has ofendido. Y como Dios es infinito, la ofensa es infinita. Luego tu reparación, tu expiación tiene que estar al nivel de la ofensa a quien has ofendido. No es lo mismo que yo le dé un bofetón a un hijo de ustedes que se lo dé al presidente de gobierno. Si se lo dé al presidente de gobierno me meten a la cárcel. Si se lo doy al hijo de ustedes, bueno, me dan y me mandan a la calle de vuelta. Se lo doy al presidente de gobierno o al rey, bueno, me meten a la cárcel. Hay que medir la ofensa por la dignidad de la persona. Y la dignidad de Dios es infinita. Luego la reparación y expiación tiene que ser mayor. Y hoy decimos, bueno, peco y no hay que reparar y expiar. Pues sí hay que reparar y expiar. Los pecados que yo he cometido, los míos y los de los hombres también, hay que repararlos. Santa Margarita de Cortona estuvo, creo que fue 9 años a Manseba, conviviendo. Y Dios permitió que le matasen a su amante. Se murió su amante. Lo mataron. Ella se convierte
y empieza a hacer oración y penitencia. Y Jesús un día se le apareció y le dijo: Margarita, ¿te acuerdas aquel día en que te fuiste de tu casa con aquel hombre? Aquel día fuiste a renovar mi pasión, le dijo Jesús a Santa Margarita de Cortona. Aquel día fuiste a renovar mi pasión, 9 años pecando, renovando la pasión de Cristo. Y en otra aparición que tuvo la santa le dijo el Señor la llamaba mi pobre pecadora. Y la santa se ponía un poco triste y decía: Señor, ¿por qué no me llamas hija? Y Jesús le decía: tienes que expiar, tienes que reparar. Y pasaron muchos años. Y se le apareció un día a Jesús y le dijo: mi pobre hija. ¡Oh, qué contenta se puso Santa Margarita! Por fin me ha llamado hija. Había reparado y expiado su pecado. Había reparado y expiado. Hay que reparar y expiar. Ofrecer los sacrificios del diario vivir y aquellos sacrificios que la Iglesia en la tradición permite en la búsqueda de la perfección y la santidad. Las penitencias exteriores que siempre han sido recomendadas por los maestros de vida espiritual. Queridos hermanos, aquí tienen ustedes los 5 momentos cumbres de la vida de Cristo. Humildad, pobreza, virginidad, casi obediencia y ser alma víctima. Los hombres, a la hora de seguir a Cristo, ya termino con esto, a la hora de seguir a Cristo, dice San Ignacio, que los hombres dan 3 respuestas distintas. Es la meditación de los 3 binarios. Están los hombres que dicen a la hora de seguir a Cristo: yo querría seguir a Cristo, pero no quiero. Yo querría seguir a Cristo con sus condiciones y su modo de vivir, pero no quiero en el fondo. Pongo ejemplos para que me lo entiendan. Tú sabes que hay pobres en el mundo, ¿verdad? Los has visto en la película. Pues a pesar de que lo has visto, estás tan apegado al tabaco que ¿sabes lo que hace? Dice: mira, Señor, yo querría dejar el tabaco y ahorrar el dinero y darte a los pobres, pero no quiero. Y me sigo fumando mis 3 cajetillas de cigarrillo. Querría, pero no quiero. Padre, he visto la pobreza que hay en tantas partes del mundo. Habría que hacer tantas obras de Dios, colegios, hospitales, obras de beneficencia, dar comedores para dar de comer, medios de comunicación para instruir en el mensaje divino a las almas. Padre, he visto toda esa miseria. Yo querría dar mis bienes, pero no quiero. En el fondo no quiero y no lo hago. Ese es el querría. Esos son los que proponen y nunca cumplen nada. Viven de espejismos. Ese es el quiero ineficaz completamente. ¿Saben cómo llama el profeta Oseas a esas almas? Tu fervor es nube mañanera, rocío primaveral, que es y luego desaparece. ¿Cuántas veces no hemos visto esto? Tengo un espejismo a la hora de servir al Señor. Segundo binario o tipo de almas que responden a Jesús. Yo quiero seguir a Jesús, pero es un quiero con condiciones. Yo le pongo condiciones a Jesús. Mira, Señor, he visto a los pobres. Antes me fumaba 3 cajeticas de cigarrillos. ¿Sabe cuántas me voy a fumar ahora? 2. Una la voy a ahorrar y te la voy a dar. ¿Y las otras 2 qué? ¿Qué? Padre, he visto la miseria que hay en el altiplano andino, en el Perú o en el África. Yo quiero hacer la caridad, pero la quiero hacer yo en mi casita, con mi familia y con mis vecinos, pero no me pida que tenga yo que ir a la China, ni al África, ni al altiplano andino en el Cusco. ¿Le pones tú condiciones a Jesús?
A Dios hay que rendirse sin condiciones. Este es el quiero, es un quiero que quiere estar bien con Dios y bien con el mundo. Y nunca se dan del todo. Los quieros con condiciones nunca se dan del todo. Es como aquel que, voy a poner unas cuantas, aquel que dice, mira, yo quiero ser obediente, pero con tal que no me pongan ningún superior difícil. Pues no vas a ser obediente. O aquel otro que dice, Padre, yo estoy contento en comunidad y conviviendo con los demás, pero quiten a ese que está ahí. Eso es falso. Es falso tu espíritu de unidad y de caridad y de unión. En la vida espiritual somos miopes, ¿eh? Tenemos miopía espiritual en muchas cosas. Estamos despistados completamente. Yo recuerdo un joven que me dijo, Padre, yo siento el llamado de Dios. Voy a terminarme ese estudio y me voy a entregar. Y yo, muy bien. Se puso a estudiar. Conocí una chica. Padre, yo quiero seguir a Cristo, pero veo que creo que dentro del matrimonio me pide el Señor. Pero ya me voy a casar y me voy a ir a misiones. Va, se casa. Tenía que terminar los estudios. Mientras se casó y terminó de estudiar, le venía un niño. Le viene el niño y dice, Padre, yo quiero seguirme, me he casado, viene un hijo, cuando mi hijo ya crezca, yo ya le voy a seguir. El niño empieza a crecer, viene el segundo, viene el tercero, se empiezan a alargar los años. Total, que cuando ya son adolescentes, Padre, yo quiero seguir al Señor, yo veo que me llama. Déjeme que saque los estudios, le pague los estudios a mis hijos en la universidad, y una vez que ya hayan estudiado y estén bien acomodados, que puedan ellos por sí solos defenderse, entonces yo les sigo. Los hijos entran en la universidad, entablan relaciones con novios y novias, se acaban casando, tienen nietos, y vienen, Padre, yo quiero seguir a Cristo. Pero justo ahora me ha traído los nietos. Y total, que cuando vienes a entregarte, está ya para la tumba, no vales. No seguiste al Señor cuando te llamó, cuando te dijo, ven y sígueme. Ven y sígueme. Ven y sígueme. Y así hay algunos que se les sigue pasando el tiempo. Y en el fondo, no caes en la cuenta que estás amarrado a cosas y a personas. Estás amarrado a cosas y personas. Y no das un giro de 180, se acabó. ¡Pum! Y tercer tipo de almas, los que dicen quiero y un quiero rotundo. Dicho y hecho, lo voy a hacer. Y lo hacen de verdad. Lo hacen. No se quedan en meras palabras, lo ejecutan. Sus obras son las que hablan por sí mismos, no necesita hablar, es un quiero rotundo, lo voy a hacer. Queridos hermanos, ¿dónde te encuentras tú? ¿En el querría? ¿En el quiero con condiciones? ¿O el quiero rotundo? A la hora de seguir a Cristo Jesús. Examínate. ¿Qué estás dispuesto a hacer por Cristo? ¿Qué estás tú dispuesto a hacer por Cristo? Y luego, después de la meditación, les digo que termino y nunca termino. Téngame paciencia. Mire, pero a ver, ahora sí voy a terminar. San Ignacio, después de la meditación de los 3 binarios, él pone la meditación de los 3 grados de humildad. Y es muy bonita porque también es en base a la búsqueda de la perfección y elegir siempre lo que me identifique más con Cristo. Primer grado de humildad. Estoy tan blando a la acción de la gracia que por nada del mundo yo cometería un pecado mortal. Ese es el primer grado de humildad, dice San Ignacio. Por nada del mundo yo cometería un pecado mortal, dice San Ignacio, en el primer grado de humildad. Segundo grado de humildad.
por nada del mundo cometería yo, estoy tan blando a Dios y tan sujeto, no cometería ni un pecado mortal, ni siquiera venial, ni imperfección voluntaria. No voy a cometer ni pecado venial ni imperfección voluntaria. Estoy tan blando a Dios que ni siquiera eso quiero hacer. Y tercer grado de humildad. Yo voy a hacer lo que más agrada a Dios. Y como lo que más le agrada es la identificación mía con Él, yo voy a la perfecta identificación. Y si Cristo va de rojo, yo también de rojo. Cristo de blanco, yo también de blanco. Solo porque Él fue de rojo, yo voy de rojo. Fue lo que le pasó a Santa Rosa de Lima. Se le apareció el Señor y le presentó 2 coronas, una de rosas y otra de espinas. Y le dijo a Santa Rosa: Rosa, escoge cuál quieres, vas a tener la misma gloria en el cielo. La misma gracia vas a tener en el cielo, cualquiera que escojas. Y Santa Rosa tomó la corona de espinas y se la puso. Y Jesús le preguntó: Rosa, ¿por qué has elegido la corona de espinas? Y Santa Rosa le dijo: Jesús, porque tú la escogiste por mí. El amor se identifica. El amor se identifica. El amor se identifica. Nada más, queridos hermanos, que la Virgen nos ayude a vivir una entrega total y radical como Cristo espera de nosotros. A través de ti, Cristo quiere hacer una gran obra. Cristo necesita nuevas Madre Teresa de Calcuta. Cristo necesita nuevos San Francisco de Asís. ¿Querrás tú serlo? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío, dulce corazón de María, sed la salvación mía. Santo Patriarca José, Ruega por nosotros, ven Espíritu Santo. y envía desde el cielo un rayo de tu luz.